¿Qué es lo que pasa con la campaña que se nos viene? Según Diario La Hora dice, los meses de incertidumbre que le quedan a Lasso se pueden transformar en una vorágine de gastos y campaña con el próximo gobierno de año y medio, donde dice que la economía sufre estragos. La economía se basa en la confianza y la certidumbre tanto para invertir como para generar empleo, como si hubiera empleo. Sin embargo, con la muerte cruzada y las elecciones anticipadas se establece que una etapa de incertidumbre y desconfianza para el país. Desde el lado de los inversionistas internacionales y las bancas de inversión se han proyectado dos etapas que van desde el parálisis, la parálisis hasta la campaña permanente, donde la inestabilidad no se soluciona con la elección de un nuevo gobierno para administrar el Estado, una en crisis por año y medio. A través de un último reporte, Mubaris Investors Services, que es una banca de inversión estadounidense por su nombre, determina que la muerte cruzada marcaría el inicio de un periodo de gran incertidumbre, tanto política como económica. Esta parálisis, Mubaris apunta a que no está claro el desenlace de la convocatoria a elecciones anticipadas, debido, en primer lugar, a que es la primera vez que este escenario se produce en Ecuador. Primera vez, entre comillas. En segundo lugar, de acuerdo con Jaime Beuche, vicepresidente de Movadis, la incertidumbre se profundiza porque toda la clase política nacional tiene bajos niveles de aprobación. Esta situación provocará una parálisis de la agenda económica, a pesar de que el gobierno de Guillermo Lasso podría emitir decretos de ley de emergencia económica hasta que se elija a su nuevo presidente. Pero, además, su vigencia no solo depende del visto bueno de la Corte Constitucional, sino que pueden ser radicalmente modificados e incluso derogados por la próxima asamblea que se elegirá durante la primera vuelta electoral del 20 de agosto de 2023. Así, las reglas del juego emitidas durante este periodo previo a elecciones anticipadas pueden quedar en nada en poco tiempo. El resultado es que las grandes decisiones económicas y de inversión quedan sin suspenso, con lo que obras y proyectos se retrasan con un golpe directo a la economía, como si hubieran habido obras. Campaña permanente. Luego de pasar la etapa de parálisis hasta las elecciones anticipadas, la situación no necesariamente mejorará, porque con un horizonte de apenas año y medio de gobierno, el próximo presidente, sea quien sea que llegue, tendrá todos los incentivos para dedicarse a una campaña permanente. El objetivo será ser el primero en carrera para optar por un periodo presidencial completo en 2025. En este contexto, los mercados e inversionistas internacionales temen que este nuevo mandatario se embarque en una ola de aumento descontrolado del gasto público y un mayor endeudamiento a las altas tasas de interés. Esa mezcla podría producirse con una creciente popularidad a corto plazo, pero probables problemas económicos y sociales a mediano plazo. Esta denominada materialización de estos riesgos, junto con nuestra preocupación de larga data sobre la futura capacidad de este pago, seguirán afectándose la calidad crediticia del Ecuador y aumentando su percepción de riesgo por parte de los inversionistas. Esto lo dijo el mencionado Reuche de Movadis. La historia reciente del Ecuador durante periodos preelectorales apunta a que los gobiernos en ejercicio dispararían el déficit fiscal con miras a quedarse en el poder. Así, por ejemplo, durante
la década de Correa, durante los años de elecciones, el déficit fiscal, más gastos que ingresos, fluctuó entre $6.000 y más de 8.000 millones. Este tipo de desequilibrios que se pueden replicar con un gobierno candidato durante año y medio provocarían ajustes forzados, caída de la inversión pública, reformas tributarias con más impuestos y crisis económica mediano y largo plazo. Ya veremos. Roberto Domínguez, economista y consultor internacional, puntualizó que esta acumulación del malgasto público, como lo llama, es uno de los principales factores que ahuyentaría la inversión, porque se sabe que estos desequilibrios se pagarían con cambios abruptos de las reglas de juego, más trabas y costos para emprender y producir. Cada vez más los escasos recursos públicos y privados se gasta en combustibles subsidiados y menos en insumos productivos. La economía ecuatoriana se desacelera un poco y la producción baja. Mientras tanto, este subsidio en combustibles deja al país sin dinero para obras de inversión. El gobierno de Guillermo Lasso, según esta nota, lanacion.com.es, ha ofrecido más gasto en obra pública. Y durante las próximas elecciones, los candidatos a la presidencia redoblarían la apuesta con promesas de más Estado y más obras. Sin embargo, esta realidad, según un último análisis de Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal, es que estas cuentas públicas estarían cada vez mucho más complicadas. El déficit fiscal se puede disparar hasta $5.000 millones, es decir, el presupuesto estatal tendría $5.000 millones más de gastos que de ingresos hasta finales del 2023. En este escenario, la ciudadanía debe tener cuidado, porque desde todos los sectores políticos, en la línea de ganar votos, se ofrecerá el oro y el moro, de acuerdo con Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Tanto en estas reformas como en las obras se debe tener prudencia, porque sin suficientes recursos las promesas se pueden transformar en alto endeudamiento. Este trabajo que el gobierno de Lasso ha hecho para impulsar la inversión privada, sobre todo las alianzas público-privadas, daría fruto en 2 o 3 años, por lo que, por fuera de estas promesas demagógicas, si se quiere más obra pública y se debe optimizar el gasto en otra parte, y sobre todo priorizar qué es lo más urgente y con más impacto social y económico. La situación real, una de estas claras demostraciones de que la economía nacional se desaceleró incluso antes de esta muerte cruzada y las elecciones anticipadas, es que la importación de insumos productivos, materias primas, maquinaria e insumos cayó 17% entre enero y marzo del 2023. Carlos Robalino, economista y mediano productor textil, confirmó que desde inicios del 2023 estas empresas se han manejado con una política de austeridad, es decir, comprando y produciendo lo mínimo necesario, además de postergar buena parte de inversiones. Desde el inicio se sabía que este sería un año complejo. El crédito estaría restringido y el consumo de estos hogares ya no tiene el impulso de los años anteriores, 2021 y 2022. Por eso se importa lo estrictamente necesario para mantenerse operando. La crisis económica ya estaba instalada antes de que terminara de estallar la crisis política, dijo. Ante una economía en desaceleración, lo lógico sería que otro tipo de importaciones, como las de combustibles, también sufrieran un retroceso o al menos una desaceleración. Sin embargo, entre enero y marzo del 2023, las compras en el exterior de gasolinas, naftas y gas se han disparado un 14%. Este crecimiento atípico va en contracorriente con la realidad de la producción y el consumo nacional, de acuerdo con Norman Ramos, ingeniero petrolero, empresario,
Al país le falta liquidez tanto en el sector público como privado. Además se producen menos, pero al mismo tiempo se malgastan miles de millones en combustibles subsidiados que en buena parte ni siquiera se consumen internamente, puntualizó. Hace un poco más de un mes, este mismo ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, pidió que se acelere el proceso de focalización de los subsidios en manos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas porque la situación actual representa un despilfarro de los escasos recursos disponibles. Además, al menos un 30% del diésel que se importa se pierde en el contrabando, por lo que, como ya se ha analizado en un medio local, la gran conquista de este paro de junio del 2022 con precios más bajos de las gasolinas han servido para quitarle dinero a la economía formal y dárselo a la informal. Las cifras en este primer trimestre del año 2023, el Ecuador logró exportar crudo por 1.563 millones de dólares, que junto a 106 millones de dólares por la venta de otros derivados equivaldría a un total de 1.669 millones de dólares. Pero durante este mismo periodo, la importación de combustibles llegó a los 1.765 millones de dólares, según datos del último boletín del comercio exterior de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPOR. Así prácticamente se exporta crudo para pagar combustibles que se venden a precios subsidiados en el mercado local. La venta local ayuda a recuperar una parte del gasto, pero apenas del 22% llega al presupuesto del Estado como ingreso disponible, sobre todo para obra pública. Inversión a cuentagotas. Como ya se analizó en este medio digital en mención Diario La Hora, los impuestos solo alcanzarían para cubrir gastos corrientes como sueldos, intereses de deuda y bonos sociales. Por lo que la obra pública solo se puede financiar con el dinero del petróleo y más deuda. El resultado es que la inversión estatal llega a cuentagotas. En otras palabras, el país malgasta sus recursos escasos, que podría traducirse en más obras para comprar gasolinas y otros combustibles que ni siquiera se consumen totalmente en el país. Según este análisis de Fausto Ortiz, exministro de Economía, hasta el mes de abril de este año se gastaron 2.283 millones de dólares de los 1.871 millones del Plan Anual de Inversiones. Esto quiere decir una ejecución del 15%, que es mejor del 7,5% alcanzado es en igual periodo del 2022, pero claramente insuficiente para las necesidades que tiene el país. Una ambulancia. Ahora, ¿qué fue lo que nos dejó Rafael Correa en su gobierno? ¿Acaso un legado envenenado del endeudamiento y déficit del, entre comillas, correísmo? Esta se sigue pagando, así dice, cuestiona La Hora, ¿no? Entre los años 2013 y 2017, que duró su gobierno, estos gastos fueron en promedio 8.000 millones de dólares mayores a los ingresos anuales. Eso se cubrió con deuda y abrió un hueco en que seguimos intentando tapar. El correísmo acumuló más de 40.000 millones de dólares en déficit. Este golpe de la pandemia del COVID, que en 2020 paralizó la mayor parte de la economía, que generó cierres de empresas y desplomó ingresos petroleros y tributarios. Este déficit fiscal más gastos que ingresos cerró con 7.158 millones. Sin embargo, en 2016, con el terremoto que afectó a las provincias Esmeraldas y Manabí, pero con mayores ingresos tributarios y sin un colapso económico generalizado, el déficit fiscal llegó a 10.181 millones de dólares. Durante la década ganada, el gasto público se disparó en más del 239%, pero gran parte se la utilizó mal y no produjo un incremento sustancial de la economía, la productividad y la inversión privada.
Bien, la consecuencia directa fue que una tragedia natural que no afectó a todo el país provocó un hueco en las cuentas públicas más grandes que el de la pandemia más reciente. Andrea Rodríguez, economista, comentó que esta tragedia actual se construyó con el terremoto económico que dejó Correa, culpa de Correa en los años del supuesto modelo exitoso y la bonanza, a través de el creciente déficit fiscal, más endeudamiento y un gasto público poco eficiente, lleno de focos de corrupción y despilfarro. El despilfarro entre los años 2013 y 2017, el régimen de Correa acumuló déficits fiscales por más de 40.100 millones de dólares, es decir, alrededor de 8.000 millones de dólares más de gastos que de ingresos cada año. Estos gastos, que no se podían cubrir con lo que generaba la economía nacional, se compensaron con un endeudamiento público que se levantó en malas condiciones, con tasas de interés que triplicaban el crecimiento de la economía. En su mayor parte, ese endeudamiento se fue a un gasto corriente para mantener una burocracia creciente, en lugar de obras de infraestructura que generen rendimientos productivos a mediano y largo plazo. Así se pasó de pagos de servicios de deuda, intereses y amortizaciones de menos de 2.500 millones de dólares antes del gobierno de Correa. A promedio de esto, de más de 6.000 millones de dólares anuales, a la par el crecimiento económico se desplomó de un promedio de 3,5% al 0,5% desde el 2015, según Norma Benítez, economista y ex consultora en organismos multilaterales. El país asumió más de 40.000 millones de dólares de nueva deuda, la cual seguimos pagando a duras penas, porque no se aumentaron las capacidades productivas ni los ingresos de los ciudadanos para mantener la popularidad y el estado ineficiente de un gobierno populista. Esta deuda y el desorden fiscal que dejó Rafael Correa se ha tenido que tapar con más deuda en los dos siguientes gobiernos. Al principio del periodo de Moreno, que se siguió con la misma lógica de Correa, y a mitad de camino se comenzó a enmendar, entre comillas, a Lasso. Le ha tocado la parte más impopular del ajuste, puntualizó. Este costo de la mala gestión, además de que el endeudamiento más que se duplicó mientras la economía creció en un 86%, sobre todo en el sector público, esta década ganada dejó un legado de atrasos estructurales de alrededor de 2.000 millones de dólares cada año y pagos de intereses y amortizaciones crecientes. Así, a pesar de estos esfuerzos del gobierno de Lasso, el llamado servicio de la deuda representaría 7.500 millones de dólares en 2022, bajaría a 7.400 en este año y a 6.000 millones de dólares en el 2025, pero se volverá a disparar a más de 8.000 cuando se termine el periodo de gracia no pago de los bonos de deuda externa. Según el Fondo Monetario Internacional, se necesita un manejo fiscal ordenado y consistente durante al menos 10 años para que el peso del endeudamiento público baje de forma sustancial. Actualmente el gobierno necesita más de 15 millones de dólares de nueva deuda cada día y el stock llega a más de 72.000 millones, incluida obligaciones pendientes con el IES. Ese monto representa más del 62% del Producto Interno Bruto. PIB. Si se mantiene esta política fiscal de Lasso, ese porcentaje podría bajar al 57% en 2025, pero tomaría hasta 2030 para llegar al 45% y recién en 2032 retornaría al 40% establecido con la ley. La deuda y capacidad de pago. Este endeudamiento no es malo si se lo utiliza principalmente para aumentar la capacidad económica y de infraestructura productiva, es decir, que genere más riqueza para que se pueda pagar sin problemas a mediano y largo plazos.
Para sostener el actual nivel de endeudamiento, Ecuador debería haber crecido desde hace ya mucho tiempo a tasas de 3% o más al año. Incluso antes de la pandemia ya se tenía un crecimiento casi de cero que se recuperó a un poco más del 4% en 2021, pero desde 2022, si no hay un salto importante en la inversión privada desde el extranjero, se estancará en el 2%. En este escenario, la economía ecuatoriana realmente tiene capacidad para pagar un nivel de deuda de la mitad del que tiene. Por eso el gobierno de Guillermo Lasso ha estado haciendo esfuerzos para reducir este déficit fiscal y el ritmo de endeudamiento para evitar una nueva crisis de pagos en el mediano plazo. Ah, no, pues el héroe.